Bien, amigos televidentes, vamos a empezar el programa. Vamos a hablar sobre las expectativas económicas y estas, reiteramos, no son muy auspiciosas para lo que nos queda del 2023. Vendrán meses muy difíciles. Según lo que se tiene en cifras, ¿no? Hay una desaceleración en torno a nuestra economía y las perspectivas de crecimiento cada vez han ido reduciéndose. Para muchos ni siquiera va a haber un crecimiento, pero en fin, vamos a recibir a nuestro invitado. Él es el economista Luis Alberto Arias Minaya. Señor Arias Minaya, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, señor Urcia, un gusto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire, hemos querido invitarlo y convocarlo para conversar respecto a economía porque definitivamente estamos preocupados y usted tiene el expertise más que necesario en torno a esto. Usted ha sido vicepresidente del BCR, ha sido jefe de SUNAT, ha sido presidente del Banco de la Nación, en fin, o sea, es catedrático universitario, tiene todo el expertise. La pregunta en concreto es, ¿estamos mal en materia económica? Nuestra economía de por sí se está viendo golpeada por diversos factores, de los cuales ya los peruanos estamos sintiendo todos estos efectos, señor Arias. Bueno, lamentablemente para la gran mayoría de los peruanos, la economía está en un proceso muy fuerte de desaceleración económica. Y dicho proceso de desaceleración ha entrado ya en los últimos 2 trimestres a lo que se llama una caída del producto, es decir, un proceso de recesión económica. De acuerdo a las convenciones internacionales, una economía entra a un periodo de recesión cuando tiene 2 trimestres consecutivos de caída de la producción. Correcto. Y eso es lo que ya ha ocurrido en la economía peruana, con independencia de cómo midamos el Producto Bruto Interno. En el caso de Perú y de otros países de América Latina, el Producto Bruto Interno, la producción, se mide en cada trimestre comparándolo con el mismo trimestre del año anterior. En el primer trimestre de este año, la economía peruana tuvo una caída de 0.4%, y en este segundo trimestre ya el ministro de Economía ha confirmado que también tendremos una caída. Por lo tanto, ya estamos en una situación recesiva, lo cual, y esto es muy importante, se complementa, se verifica con la caída de varios indicadores económicos. Por ejemplo, la inversión privada, que es muy importante para el crecimiento de cualquier economía. La inversión privada ya tiene 3 trimestres consecutivos de caída. Y en el último trimestre, la última medición de esta inversión privada ha caído en 12%, que es una de las caídas más grandes de hace más de 2 décadas. Es una caída estrepitosa. El otro componente de la demanda privada que es muy importante es el consumo privado, que el año pasado, en el primer semestre, crecía a tasas elevadas, fundamentalmente porque la población recibía bonos, el gobierno le transfería dinero, y también porque el Congreso autorizó una serie de retiros. Todos recordarán, los que tenían fondos en sus AFPs pudieron retirar el dinero, obviamente comprometiendo su pensión futura, pero eso ya, digamos, no se ha renovado este año, y entonces el consumo se ha desacelerado, y ya en el primer trimestre el consumo ha tenido un crecimiento magro, lánguido, 0.7%, y es probable que se siga desacelerando. Entonces, indicadores como esos, consumo de electricidad está desacelerándose, consumo de cemento está en negativo hace varios trimestres, la manufactura no primaria
La producción de textiles, sí, plásticos, está en caída ya 2 trimestres. Lo mismo ocurre con el sector construcción. Y los indicadores de empleo también muestran una desaceleración importante. Justamente, de manera que si miramos en conjunto toda la situación, podemos concluir que lamentablemente el Perú está en una recesión económica. Justamente a ese último término quiero arribar para que la población lo entienda. Cuando hablamos de recesión, para muchos es una palabra muy técnica, y por lo mismo que es técnica, tal vez lo ve muy alejado, ¿no? Muy alejado de su realidad. ¿Qué será recesión? Usted ha tratado de darle un poco la perspectiva mucho más clara, de decir que hay una desaceleración de la economía, que no hay producción, pero yo quisiera hacerlo tal vez muchísimo más claro, ya lo que usted ha adelantado. La recesión es igual a desempleo o menos generación de empleo, para entenderlo mucho más claro. ¿Cómo no? Entramos a las consecuencias, cómo siente el ciudadano que haya una recesión económica. Cuando hay una recesión, para el ciudadano va a ser cada vez, esto es un proceso gradual, más difícil conseguir un buen empleo. Probablemente hoy día lo que más está creciendo en la economía peruana son los empleos de baja calidad, el subempleo, los empleos precarios. Para el ciudadano, una recesión implica que sus ingresos no van a crecer. Para el ciudadano, por lo tanto, esto significa que el número de pobres en la economía, aquellos que con las justas tienen un ingreso de subsistencia, va a aumentar. Entonces, recesión económica significa menor posibilidad de conseguir empleo, menores ingresos y mayores tasas de pobreza. Eso es lo que preocupa de una recesión económica. Ahora bien, todo esto también depende de la gravedad de la recesión. Y para esto es importante que las autoridades económicas, las autoridades del Ministerio de Economía principalmente, reconozcan la grave situación que implica esta recesión. Es lo que no están haciendo, señor Minaya. Al ministro le cuesta mucho aceptar eso. Reconocimiento, a partir de una información veraz a la ciudadanía, es que se deben plantear las salidas, ¿no? Salidas que en su caso son las medidas económicas para salir de la crisis, pero también, dado que esta recesión está caracterizada por una caída muy importante de la inversión privada, y la inversión privada se mueve por expectativas, se mueve por cuando hay un escenario incierto en lo técnico y en lo político, entonces es que la inversión privada se retrae. Entonces, una de las causas por las cuales la inversión privada se ha retraído tiene que ver, por supuesto, con que tuvimos anteriormente a este gobierno un gobierno poco amigable con la inversión privada, ¿no? Esa es una de las causas por las cuales la inversión ha caído. Claro. Pero las expectativas no terminan de levantar, han mejorado, pero no terminan de levantar. Y muchos nos preguntamos por qué esas expectativas no terminan de levantar, por qué crecen tan lentamente, incluso con altibajos. Porque hay una incertidumbre en el futuro, y esa incertidumbre tiene que ver con la precariedad del actual gobierno. Tiene que ver con la inestabilidad política. Tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos no sabemos a ciencia cierta cuándo van a ser las elecciones, cuánto va a durar este régimen, ¿no? Es un régimen político altamente inestable. Y eso es uno de los factores muy importantes que el actual gobierno tiene que evaluar para proponer una salida al ciudadano. Señor Minaya, a ver,
Hablábamos de un crecimiento económico el 2023 al inicio de un 3%, luego bajó a 2.5%. El ministro Contreras, el ministro de Economía, después dijo que iba a estar en 2.5%, luego que iba a llegar a 2%, pero ahora, hace algunos instantes, el ministro Alex Contreras ha manifestado que este crecimiento va a ser menor a 2%, pero para muchos analistas podría llegar a 1 o 1.5, o sea, pero por lo pronto el ministro ha dicho que va a ser menor a 2, como diciendo vamos a rozar el 2, pero un poquito menos. ¿Cuál es su proyección en torno al crecimiento al final de 2023? Mire, yo creo que nos estamos enredando un poco con los números. Efectivamente, conforme avanzan los meses, las proyecciones de crecimiento de la mayor parte, de todas las instituciones públicas y privadas que se encargan de hacer estimaciones, incluyendo organismos oficiales como el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también consultoras privadas, bancos privados, analistas, las proyecciones se vienen reduciendo mes a mes. La última proyección de una consultora privada muy importante ha estimado que el crecimiento va a ser 0.8%. Wow. Y la mayor parte de analistas coinciden en que el crecimiento va a ser menor al 1%. Y la razón de eso es porque tenemos un primer semestre negativo, ¿no? Que es complicado levantar. Menos 0.5, menos 0.6, por ahí va a estar, ¿no? Tenemos un primer trimestre negativo. Entonces ya cuando uno tiene la mitad del año jugada negativo, y en esto sí coincido con el ministro, ya el año está prácticamente jugado. Entonces es verdad que el segundo semestre todos esperamos que no sea tan malo, ¿no? Es verdad que todos esperamos que el segundo semestre sea mejor que el primer semestre. Pero mi duda es cuán mejor va a ser y si esa mejoría va a alcanzar para contrarrestar al negativo del año pasado. Por eso es que yo coincido con la mayor parte de analistas en que el crecimiento va a ser inferior al 1%. Wow. Pero yo doy una precisión adicional. Dado que las causas climáticas que han tirado el PBI hacia abajo persisten, tenemos un fenómeno del Niño a portas, las tensiones políticas no han desaparecido y muy difícil que desaparezcan, y las tensiones sociales producto de esas fricciones políticas muy probablemente y lamentablemente continúen, yo creo que vamos a estar más cerca del 0% que del 1%, y esto es muy lamentable. Terrible situación. Señor Minaya, si me permite, me tengo que ir a una pausa comercial y regresamos, porque estamos hablando de lo que tiene que hacer el gobierno, ¿no? El Ministerio de Economía, pero también acá juega un papel importantísimo los gobiernos subnacionales, llámese gobiernos regionales y gobiernos locales. Ellos también podrían de alguna manera intentar apalear o apalancar en algo, frenar en algo la caída con la inversión pública, poner en ejecución muchas obras que se necesita, incluso ante la llegada de las lluvias del fenómeno del Niño, pero que no están haciendo su tarea. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos para seguir conversando en torno a este panorama económico muy complicado. Luis Alberto Arias Minaya se encuentra con nosotros conversando, con él regresaremos tras la pausa comercial. Volvemos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Luis Alberto Arias Minaya, destacado economista, en torno pues a la situación difícil en la economía. Difícil ya es una palabra menor, es una crisis económica en la que estamos ya inmersos. Señor Arias Minaya nos ha manifestado que ya estamos viviendo una recesión, que hay una desaceleración de la economía, que hay una baja de la producción, y esto de por sí genera desempleo o hace que el empleo sea de menor calidad, producto de todo este inconveniente que tenemos.
Señor Arias Minaya, antes de irnos a la pausa, conversábamos en torno pues a las proyecciones económicas y usted manifestaba en torno al crecimiento del PBI que estaríamos más cerca al 0 que al 1 en torno a los porcentajes. Sin embargo, escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte hace algunos días en su mensaje a la Nación que realizaba así una lluvia de millones, ¿no? Un listado de obras y de presupuestos. Nosotros decíamos acá presupuestos como cancha, parecía que el señor César Acuña le daba la receta, porque acá también el señor Acuña, acá en La Libertad, hace una relación de obras y millones tras millones y tras millones, pero son palabras, son discursos, son los versos nada más para la tribuna, pero ¿cómo analiza usted al menos el discurso dado por la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, en este listado de obras que aparentemente deberían dinamizar el aparato productivo y por tanto la economía? Señor Arias. Bueno, el mensaje de la presidenta Dina Boluarte fue un mensaje extenso. Me parece que es el mensaje más extenso del que yo recuerde. Totalmente. No solo fue extenso, sino que fue un mensaje desordenado. Fue la suma de una larga lista, efectivamente, de promesas y de ofertas, ¿no? Parecía el mensaje de la toma de mando de una presidenta por 5 años, y no reflejaba correctamente una visión estratégica, ¿no? Efectivamente, hubo una larga lista de promesas en donde uno no podía distinguir lo que ya se había ejecutado, incluso ya se había ejecutado en el gobierno anterior del cual ella formó parte. Claro. De lo que se estaba ejecutando y de lo que se estaba prometiendo. Pero la principal deficiencia del mensaje es que se buscó la cuadratura del círculo. Me explico. La cantidad de millones que ofreció no cuadraba con la difícil situación fiscal del presupuesto de las finanzas del Estado por la que atravesamos. Exacto. Las finanzas del Estado siempre se deben manejar con prudencia. ¿Qué significa? Que los gastos no deben exceder en una forma considerable a los ingresos. Claro. Es decir, la diferencia entre egresos e ingresos, que es el déficit, debe ser un número razonable. Este número razonable está establecido en las leyes porque se llama regla fiscal. Es decir, hay un tope, como en buena parte de los países, hay un tope al déficit fiscal. Y en este momento el gobierno de Dina Boluarte, de la presidenta, ha excedido ya ese tope. Es decir, no hay espacio fiscal para elevar los gastos, y básicamente porque los ingresos están en picada. Los ingresos vienen cayendo a tasas de 2 dígitos hace varios meses, los ingresos que recaudamos. Y el gobierno no da una solución. Para empezar, ni siquiera se mencionó en el mensaje esta situación crítica de los ingresos, que están cayendo de manera bastante significativa. Y como no se mencionó, por supuesto no hubo solución para ello. Claro. Entonces es imposible que la presidenta pueda cumplir con todas las promesas que ha anunciado, porque eso significaría que excedería el límite al déficit que está establecido en la ley, es decir, violaría la ley, y en este caso esto sería sumamente grave, porque dado que incluso tenemos enfrente el riesgo de un fenómeno del Niño cuya intensidad aún no sabemos, si ese fenómeno del Niño se presenta con una intensidad mayor, eso va a requerir de una serie de, ya no de gastos de prevención, sino de gastos de reconstrucción. Y entonces vamos a terminar con una infraestructura deteriorada y con un déficit fiscal inmanejable. Entonces esa es la gran responsabilidad que enfrenta la actual presidenta, a la que yo le llamo, pese a que ella quiere quedarse hasta el 2026, yo la considero una presidenta de transición, y debería su gobierno
tener un comportamiento acorde como el de un gobierno de transición. Ahora, yo le hablaba también de la labor que tienen que cumplir los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que tienen sus propios presupuestos y pueden comenzar a ejecutar obras. Es más, algunos gobiernos regionales y locales van a reclamarle al gobierno central mayor cantidad de presupuestos, ¿no? Entonces comienzan a transferirle, como a el gobierno de Nuevo Olarte, más plata y más dinero. Pero poco o nada están haciendo. Vamos en Trujillo 15% en agosto, 27% en La Libertad, y así seguimos sumando pues en la zona norte del país. ¿Cómo analiza usted el comportamiento en el manejo presupuestal de los gobiernos regionales y locales? Los gobiernos regionales y locales son también parte del Estado, de un Estado descentralizado. La descentralización ha tenido una serie de inconvenientes, pero yendo a la coyuntura, tenemos un dilema, existe un dilema en el caso de la ejecución de los presupuestos. Por un lado, los gobiernos regionales y locales tienen, y eso mes a mes se difunden los datos, tienen una baja ejecución con respecto al presupuesto que se les asigna. Esa baja ejecución se explica a veces, muchas veces, por casos de corrupción, porque se elige mal a los contratistas, porque toma demasiado tiempo licitar una obra, o sea, por ineficiencias en general. Claro. Pero por otro lado, y esto también lo tenemos que tomar en cuenta, el presupuesto que se asigna desde Lima es un presupuesto que al iniciar el año es un presupuesto bajito, y conforme va pasando el año el presupuesto va aumentando, ¿no? Ese presupuesto bajito es el presupuesto inicial, y ese presupuesto que va aumentando conforme el año es el presupuesto modificado. Exacto. Entonces, en el caso de los gobiernos locales, han habido años que la diferencia entre el presupuesto inicial, el bajito, y el modificado es hasta de 4 veces. Y eso es absolutamente inadecuado, porque los alcaldes o los gobernadores regionales tienen que pasarse buena parte del tiempo de su gestión en Lima mendigando presupuestos. Y cuando se los aprueban, digamos, a partir de mitad del año, pasan dos cosas. Una, que es muy difícil gastar un dinero que recién se lo dan a mitad de año porque son presupuestos para gastos de inversión. Y lo otro que pasa es como que tienen que gastar aceleradamente, entonces invierten en obras pequeñitas y de mala calidad. Entonces, tienen que ocurrir dos tipos de mejoras, dos tipos de reforma. Por un lado, hasta 3, voy a decir. Una, tener mecanismos muy claros, concretos, para controlar los niveles de corrupción. En segundo lugar, tener estrategias y políticas para mejorar los niveles de eficiencia con que se gastan en regiones y municipios. Y tercero, y esto es muy importante, tanto o más importante como los dos primeros, tiene que mejorar la programación desde Lima de los presupuestos de inversión para los gobiernos regionales y locales. Veremos en todo caso cómo se actúa ahí, ¿no? Porque, como usted bien dice, gobiernos regionales, gobiernos locales se inician, pero hay también ineficiencia, porque ni siquiera el presupuesto inicial de apertura, el pequeño que usted manifiesta, lo pueden invertir, ¿no? Y ahí está, en el primer trimestre del año, 8%, 10%, entonces ahí también hay inconvenientes. Ahora, para terminar la entrevista, señor Arias Minaya, ¿cuál sería finalmente el mensaje a la ciudadanía, a los peruanos de a pie, ¿no? Se nos vienen situaciones por el panorama descrito muy difíciles. Trujillo, por ejemplo, es la ciudad más cara del país, ¿no? Acá tenemos problemas gravísimos, ¿no? Hay mucha actividad ilegal, en fin. ¿Cuál sería su mensaje bajo el expertise que usted maneja? Al panorama que hemos descrito, efectivamente se agrega el problema del alza de precios, ¿no? La inflación ha sido un problema que ha azotado a todo el mundo. El Perú no ha sido el único caso, ¿no?
La inflación ha empezado a disminuir, pero más lentamente de lo previsto, y esto complica no solamente algo más el manejo económico, sino evidentemente los más perjudicados son los ciudadanos más vulnerables, más pobres. Los pobladores con mayores niveles de pobreza se perjudican con el alza de precios de los alimentos. Y esto es una situación complicada, ¿no? El mensaje es moderación, en primer lugar. Obviamente yo soy una persona que respeta el derecho a salir a protestar a la calle, porque la protesta es el ejercicio ciudadano, pero esa protesta tiene que ser una protesta pacífica. O sea, tenemos que hacer valer nuestros derechos de reclamo, de protesta, pero en forma pacífica. Y en la parte más de proteger el ingreso, es un momento en que los que tienen un empleo tienen que hacer todo lo posible por proteger su empleo, por proteger su ingreso, y los que tenemos la suerte o tienen la suerte de tener un pequeño ahorro, de proteger ese ahorro, porque se vienen meses bastante duros y hay que estar protegidos frente a los riesgos y a la incertidumbre que tenemos como peruanos en el futuro, que espero que esos riesgos solamente sean en el futuro inmediato, y esta incertidumbre, y finalmente los peruanos podamos sentarnos a una mesa y poder acordar. La propia presidenta lo ha sugerido, ir al acuerdo nacional, a poder establecer las pautas para encontrar la salida política y la salida económica a esta crisis. Señor Luis Alberto Arias Minaya, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos descrito pues la situación económica que vive en estos momentos en nuestro país.